De todo el panorama de la, del panel, por favor. Bien. Ya. ¿Qué es principalmente lo que se debe hacer? El diagnóstico, ¿cierto? El panel uno es diagnóstico. ¿Sí? Sí, el panel uno es el diagnóstico Ok. ¿Y y qué encontramos en el diagnóstico? ¿Qué hace, sí, qué etapas tiene el diagnóstico? ¿Qué mostramos allí? ya aquí tenemos el uso del suelo marítimo. ¿Qué cosa? No escuché bien. Quisiera saber cómo lo hemos armado, qué hemos encontrado del uso del suelo, por ejemplo. Ah, sí, en el uso del suelo, centrándonos más en este distrito, en el casco, y bueno, me di cuenta en que, como ven, como puede ver, remarqué la área del mercado de los pozos, ya que esto tenía como una alta concentración en los alrededores, en usos mixtos, tanto de comercio como habitacional. Y más que todo, casi rodeando a la plaza central, pudimos encontrar como actividades económicas, o sea, Am, comerciales. primero que nada, un momento, primero que nada, hay que comenzar por el inicio, por el principio, ¿no? Lo que significa que el principio debe ser dónde se encuentra el distrito 11, dónde se encuentra el área donde vamos a diagnosticar y cómo y qué es lo que vamos a diagnosticar. Por ejemplo, no puedo ir directo no puedo iniciar el diagnóstico con el plano de uso de suelo. Ah, Arqui, nosotros, en ese caso, nosotros comenzamos con lo de la línea de tiempo, Ya, desde los antecedentes, ya. desde cómo fue el inicio de la fundación de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, hasta de cómo se fue surgiendo las primeras planteamientos o trazados urbanos, como pueden ver ahí en 1565, que es un boceto Ya. hecho por Víctor Hugo Limpias Ortiz, que más o menos es un aproximado del año, de ese año. Ya después comienza con lo de los nombres de las calles, después comenzó la ley de reforma agraria y ahí pasamos a lo del plano de 1888, que fue levantado por Conil, creo que así se pronuncia. Y ese plano es dibujado por Anuel Lascano. Un más o menos resumen para no hacerla tan larga la línea de tiempo y así Sí, por supuesto, la línea de tiempo debe explicar principalmente las etapas el proceso histórico que ha tenido la mancha física urbana a partir de sus inicios de pronto. Por ejemplo, no es relevante el croquis que tiene Víctor Hugo Limpias de la ciudad de Santa Cruz de la antigua traslación. Lo que es importante es un croquis o es el primer plano, por ejemplo, del periodo republicano. sí. Por eso no es para Santa Cruz, la que actualmente vamos a diagnosticar o analizar, no nos interesa cuántas traslaciones tuvo. Lo que nos interesa es que nace desde una cuadrícula inicial y esa cuadrícula se formaliza luego con un plano que luego se entrega al primer parlamento del país. Esos son los procesos físicos. Ahora, no sé qué tan relevante sería la reforma agraria para la ciudad de Santa Cruz. Lo que sí es relevante de pronto sí es el plan Bohan, por ejemplo, ¿no? El plan Bohan es altamente relevante porque ese plan va a otorgarnos los primeros lineamientos de la conexión de Santa Cruz Cochabamba y Santa Cruz Brasil por las importancias económicas y geopolíticas que tiene este territorio. Y como área principal o central de toda esta región va a ser la ciudad misma de Santa Cruz.
No así San José de Chiquitos, no así Valle Grande, que en su entonces eran ciudades que de pronto Valle Grande era más grande que Santa Cruz, en los 50, en los 60, ¿no? Por eso es que sí es relevante hablar de planes o etapas que son importantes. Una línea de tiempo debe ser clara, ¿sí? Más que para que no haya tanta divagación, ¿no? Por ejemplo, donde dice Plan Techín, un futuro desarrollo urbano definido por una estructura de vías radioconcéntricas de la ciudad vecinal, en ningún momento está siendo narrado el Plan Techín. Lo que debería decir exactamente o puntualmente son desarrollo urbano concéntrico, punto. Siguiente característica, unidades vecinales como un núcleo central de tal cosa, un centro urbano con características administrativas e institucionales, tal. Entonces, muy puntuales, no tanto narrado. ¿Me entiendes? Está bien, Arqui. Ya. Sí. Ahora, Algo más breve. sí, ya. Ahora, vamos un poco, alejémonos un poquito más hacia, que como no lo puedo manipular, no puedo verlo. Aléjelo un poquito. Eso. Ahora, ¿qué es lo que resumimos, por ejemplo, o para qué nos sirve la línea de tiempo? Va a concluir la línea de tiempo en que, por ejemplo, sería importante o relevante decir, en el centro histórico, porque más que Distrito 11 estamos analizando el centro histórico, pero ese centro histórico es parte de un distrito central, que es el Distrito 11. Entonces, ese Distrito 11 se encuentra en tal parte de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, lo primero que debería yo ver es la ubicación del Distrito 11, por lo tanto, ya lo vi allá. Pero debería estar más ordenado, ¿no? Debería verse más ordenado. Lo que pasa es que no sabíamos cómo plantearlo. O sea, vimos que un grupo hizo lineal, así, ¿no? Ya. Entonces, como vamos a hacer primero en el medio, poner la línea del tiempo y alrededor empezar a hacer los otros análisis. Entonces pusimos como principal el número 1, digamos, el primer análisis de la línea del tiempo, luego empezamos a poner el uso del suelo y así alrededor, para que de alguna manera tengan, ¿no?, algún circuito visual. Bueno, pero aquí usted me está mostrando en su panel que lo más importante del panel es la línea del tiempo, no el diagnóstico en sí, porque me está mostrando de que lo más importante del panel o lo más importante del diagnóstico es la línea de tiempo, y no es así. La línea de tiempo es casi irrelevante, es un formalismo, pero a no ser de que concluya en el proceso de la historia de que tal y tal cosa han sucedido y se están repitiendo de pronto, ¿no? Ahí hay un análisis cíclico de la historia o del proceso histórico de la mancha urbana o de la planificación urbana de Santa Cruz, y se están repitiendo esos momentos o esas planificaciones. Entonces sí me sirve la línea de tiempo. Lo que pasa es que no sabíamos que teníamos que llegar a una conclusión. O sea, pensé que toda esta información que estamos recopilando lo teníamos que expresar o agarrar, digamos, las conclusiones y todo eso, y en el segundo panel como que mostrarlo, ¿no?, a nivel gráfico. ¿Y cuál es el segundo panel? No tenemos el segundo panel porque justamente... Por eso no hay segundo panel, porque no tengo un diagnóstico. Entonces, por eso es importante el diagnóstico. El diagnóstico va a ser relevante a la medida de lo que yo diagnostique, pues. No es, el panel diagnóstico no es un collage de información. ¿Me entienden? O sea, porque esta información no es de ustedes, es hecha por otras personas, digamos, ¿no? Y sería importante colocar de dónde lo sacaron. Pero a lo que me voy es a que esta información debe concluirse o debe mostrar lo que yo he relevado. A ver, voy a ir a un ejemplo.
Acérquelo, por favor, a la inferior izquierda de tu panel. Si se llega a cortar, entran al mismo link ya. Ya. ¿Está bien ahí, arquitecta? No, no se ve. Inferior izquierda, le di. Lo veo todo el panel. ¿Aló? Inferior izquierda. Aquí quiere, ¿no? ¿Sabe cuál es la inferior izquierda? Abajo a la izquierda. Por eso. ¿Dónde está el Quiero ver estructura de equipamiento y vivienda. Quiero ver un plano para rayar. Y el de la inferior izquierda hay un plano. Más interior izquierda. Es que no. Por eso es que Pero, por eso yo quería que me lo pasen. Arki, si quiere puede pedir el mando. Le dan en opciones y donde dice solicitar control remoto. Pero no va a ser, no sirve de nada, porque ustedes tienen el panel. Ya, ahí. Voy ya. Vamos a ir a la pizarra, ¿ok? Vamos a ver si puedo entrar a la pizarra aquí. Compartir pizarra. ¿Pueden ver la pizarra? Estoy en la pizarra. Váyanse en la parte de opciones de vista y le van a dar donde dice el nombre del arquitecto. A ver, opciones de vista. ¿Arriba? Sí, en la parte de... No sé si ustedes salen... Dice usted está viendo pantalla y le dan en opciones de vista al lado. Y ahí seleccionan la del arquitecto. ¿O me sale opciones de vista? Pueden ver, bueno, yo voy a seguir, ¿ok? Ya. Se ve. Compartir, Dani. Deja de compartir. Ah, ya. Bien, entonces, ¿qué sería importante, cómo sería importante el relevamiento? ¿Para qué sería importante, digamos? Una vez yo haya identificado en una parte del panel el uso del suelo, ¿no? El diagnóstico identificativo, ¿no? El uso del suelo, yo ya sé qué es lo que, cómo se utiliza el suelo. Sé la población, ¿no? Sé la población. Sé la superficie de más o menos de estos usos del suelo que podrían definirse por áreas verdes. Se cortó. A ver. Volvemos a ingresar. Hola. Bien. Vuelvo a la pizarra, ¿ok? Voy a volver a dibujar. Voy a volver a dibujar. ¿Me confirman de que están en la pizarra? Sí. Sí. Bien. Bien, como les decía, una vez ya he hecho
los diagnósticos cuantitativos que esencialmente son cantidades de población, cantidades de superficies de áreas verdes o áreas de equipamiento, tipos de áreas de equipamiento. Por eso es que diagnostico el uso de suelo, sé cuántos hospitales o de qué tipos de hospitales hay. Para ser más claro, los equipamientos principalmente se van a clasificar en dos tipos, ¿verdad? Los públicos y los privados, pero los públicos, o los privados se van a medir a partir de la normativa que el plan regulador, como un área de la alcaldía o de la administración pública que va a regular el uso del suelo, que va a regular ese uso del suelo, y este mismo va a estar basado en un plot o en un plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de planificación que existe, va a reflejarse en la ciudad. ¿Y cómo va a reflejarse en la ciudad? Con las jerarquías o los tipos de equipamiento que existen. Por ejemplo, si yo identifico hospitales o áreas de equipamiento o equipamientos de primer, de segundo, de tercer nivel, yo voy a generar voy a lograr identificar hospitales de primer orden o primera categoría, de segundo orden o segunda categoría, o de tercer orden o tercera categoría. Cada uno va a cumplir un rango en la ciudad. El de tercera categoría va a cumplir un rango de la ciudad municipal, porque el hospital de tercer orden va a atender al municipio o a las atenciones del municipio en su totalidad, a partir de su cantidad de especialidades que tiene y a partir del servicio que debería otorgar con la cantidad de camas que va a otorgar. Lo mismo sería un hospital de segundo nivel, pero este va a atender ya no necesariamente al municipio, sino va a atender al distrito. Por ejemplo, cada área importante de la ciudad o cada barrio relevante de la ciudad con gran cantidad de población tiene un hospital de segundo nivel, o lo debería tener por su cantidad de población y esa atención que requiere inmediata de esa población, la cantidad de camas para atención, de la misma población, tipos de cirugía, no especialidades como la del tercero, pero van a poderse hacer cirugía. Y la de tercero, la de primer orden, serán las postas de salud. Esto ya lo saben y ya lo han debido llevar en urbanismo 1 o 2, no estoy seguro, pero en 1 especialmente sí, para entender los tipos y jerarquías que existen en los equipamientos. ¿Cómo lo identifico esto gráficamente? ¿Cómo lo identifico? Si yo sé que la vocación de la zona, esta es la zona norte de la ciudad, para que tengamos claro dónde estamos. Si yo sé que la zona norte de la ciudad, y específicamente en la zona noroeste de la ciudad, hay una alta vocación hospitalaria, porque definitivamente yo sé que aquí están las cajas petroleras, está el San Juan de Dios, está la clínica no sé cuánto, están los equipamientos que apoyan como farmacia, laboratorios, alrededor de tal sitio. La vocación de este sitio es tal cosa, ¿no? A diferencia de que la vocación del territorio, de las cantidades manzanas que se encuentran por acá, porque es una zona de abastecimiento pública y de pronto privada, porque aquí hay un Hipermaxi, o aquí hay un TIA, o aquí hay un Hipermaxi sobre el segundo anillo al lado del avión pirata, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que la vocación de este sitio es
abastecimiento y mercado. ¿Verdad? ¿Y cuál es su categoría? Bueno, el diagnóstico lo irá a definir, tiene 1, 2 o 3 estrellas. ¿Verdad? O 4 estrellas. De pronto es un área donde llegan camiones de gran tonelaje y es de 4 estrellas, porque ese lugar abastece a el municipio de La Guardia, el municipio de Guarnes y el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Ustedes en su diagnóstico definirán si es de 4, de 3, de 2 o de 1. Lo mismo sucederá con el mercado nuevo. Lo mismo sucederá con el mercado de las 7 calles. Lo mismo sucederá, etcétera, etcétera. Entonces, cada área o cada territorio del lugar donde voy a analizar deberá tener una vocación. Esa identificación ya no cuantitativa, sino ya en estos tipos gráficos, ya un análisis cualitativo. Este análisis cualitativo nos va a ayudar a generar las principales ideas de lo que yo entiendo alrededor de donde yo voy a tratar de hacer un proyecto o una propuesta. Porque si no reconozco los valores o las vocaciones que tiene este territorio urbano, no voy a poder planificar o plantear nada. Porque si no supiera que por aquí es una zona hospitalaria, voy a plantear pues vivienda o voy a plantear cualquier otra cosa, menos lo que ya la gente tiene como memoria colectiva. Y esto es esencial en la planificación de un área patrimonial. Si no reconozco la memoria colectiva a partir de los valores o las vocaciones que tiene ese sitio que ya lleva décadas y décadas con la misma característica, no voy a poder planificar con un poquito de coherencia. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí. Van a disculpar que estoy en otra reunión y estoy ahí con 2 auriculares. Bien. Entonces, yo no sé en qué parte de su panel, el diagnóstico, tendrán que hacer un análisis real, no un copy-paste de información que hay por aquí y por allá. No dije que está mal, está bien que exista, pero la tengo que hacer yo, pues, porque el que diagnostica soy yo y el que va a hacer el proyecto soy yo también, o va a ser mi grupo. Ahora, agárrense una base de un plano base, y ese plano base utilícenlo todos con una sola vista. A partir de esa vista, no sé, pues Illustrator o Photoshop, ya esta es la base y todos tienen a partir de esa perspectiva. Usted se encarga de hacer reconocimiento de áreas habitacionales, usted se encarga de hacer reconocimiento de espacio público y transporte, usted se encarga de hacer abastecimiento y otras cosas, etc. Entonces yo defino a partir del orden esencial que Le Corbusier plantea. ¿Cuáles son los órdenes esenciales que Le Corbusier plantea en el modernismo? Yo parto de algo, entonces yo voy a plantear, ¿no?, lo que Le Corbusier plantea en ¿cuáles son los 4 puntos de Le Corbusier? De lo que seguramente lo llevaron en Urbanismo 2. Trabajar. Ya pues chicos, están en Urbanismo 4. Recrear. ¿Cuáles más faltan? Hola.
Daniela, ¿cuáles son los otros dos puntos que Le Corbusier plantea para reconocer la ciudad a partir de sus funciones? Estas son funciones urbanas. Bueno, tarea. Las funciones urbanas de Le Corbusier deben estar mínimamente reconocidas en este sitio. A partir de esas funciones se van a pues identificar los equipamientos que existen, y a partir de esos equipamientos, como en algún caso, en el caso de recrear, nos iremos a preguntar: ¿nos podemos recrear en el centro? ¿Existen áreas culturales? ¿Existe espacio público de recreación? Existen circulación, ya se las estoy diciendo una de las otras partes: circulación, medios de transporte público adecuado a, o medios de movilidad urbana adecuado a, ¿no? X, transporte masivo, transporte no motorizado, bien, esa es la pregunta. ¿Existe esto? Entonces, una vez yo había reconocido otra cosa a partir de esa metodología, yo voy a empezar a hacerme interrogantes, y esas interrogantes van a darme el pie derecho para que yo pueda hacer un proyecto coherente y adecuado a el diagnóstico, porque si no voy a patear aire. Entonces, y eso significa que no estoy haciendo un trabajo, ni siquiera estoy haciendo ni un buen trabajo ni un mal trabajo, no estoy haciendo nada, solamente corté y pegué información en una hoja, y eso no es diagnóstico, al menos uno ni que se acerca a lo serio. Ahora, todo tiene, gracias Daniela, todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Ahora, ustedes me dirán que de lo que ya tienen sirve para el diagnóstico. Entonces, yo les diré a partir de esto que debería ser de forma coherente, a partir de una metodología, hacer el diagnóstico. Clasifico la información que tengo con los datos cuantitativos de población, y esos datos cuantitativos de población a partir de un crecimiento del proyecto, porque el proyecto tiene un horizonte, 10 años creo que es, ¿verdad? De aquí a 10 años. ¿Correcto? ¿Me corrigen? ¿No me van a responder? Son hasta 10 años proyectados, dice. Bueno, entonces son 10 años, lo que significa que el proyecto que yo voy a plantear debe tener pues un horizonte de 20, ¿no? Si yo lo voy a proyectar en 10 años, va a significar que debe pues planificarse para otros 10. O sea, en la planificación, en una planificación seria, yo tengo una línea de tiempo. Qué bonito este marcador, no había. Tengo una línea de tiempo, ¿verdad? Esa línea de tiempo inicia cuando se solicita el proyecto. Inicia cuando se solicita el proyecto. Tiene una etapa de diagnóstico. Ese diagnóstico pues no está hecho, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces, una etapa de diagnóstico. Ahí el primer hito importante. Ese diagnóstico nos va a servir para que
en una siguiente etapa hagamos los planteamientos del proyecto que van a ser a un horizonte de 10 años. Esos 10 años, para que se ejecute ese proyecto, deberán pues haber gestiones de movilidad urbana, deberán haber gestiones de espacio público, deberán haber gestiones para... O sea, no es que desde que yo presenté el proyecto, desde que inicié el proyecto, significa que ya va a arrancar todo hecho. No, no ve. La movilidad urbana va a demorar en gestionarse para que se movilice o se implanten nuevas infraestructuras para que exista un nuevo sistema de transporte público. Lo mismo para que existen los no motorizados como la bicicleta. Se deberá plantear una nueva infraestructura para que la bicicleta pueda circular donde puede y debe circular. Y deberán haber incentivos para que se incentive a la bicicleta. Lo mismo para las áreas peatonales. Se deberá cambiar. Entonces, todo eso no aparece en un chasquido, ¿no? Habrán gestiones, buscar recursos, buscar no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todo eso va a tener un tiempo. Entonces, mientras yo gestiono la movilidad urbana, mientras yo gestiono el transporte público, mientras yo gestiono los espacios públicos, mientras yo gestiono parqueo, mientras yo gestiono, etcétera, mientras yo gestiono mayores cosas, ya me pasé de los 10 años, el horizonte que tenía mi proyecto. Lo que significa que yo debo planificar para un horizonte mayor. Para un horizonte mayor de la implementación de proyectos. Y esto sin considerar de que si mi proyecto está aprobado, habrán pues procesos para que lo apruebe el Consejo Municipal, lo apruebe el Gobierno Nacional, apruebe no sé qué la gestión de recursos, lo apruebe el Banco Interamericano para que nos preste plata, no apruebe el Banco Mundial para que nos preste plata. Y todo eso no aparece igual en un chasquido. La gestión será pues de 2 años, será de 3, será de 5, dependiendo la magnitud de la implementación o del proyecto específico. Entonces, por eso es que desde yo un inicio debo plantear un horizonte mayor. La acción y la ejecución será en 10, pero mi población proyectable va a ser en 20. Pero mi comportamiento de crecimiento de la demografía será en 20. Pero mi movilidad urbana o mi espacio público para que yo proyecte y la necesidad que proyecte en las áreas de recreación que me faltan será para una población que va a crecer de aquí en 20. Porque yo cuando lo quiera implementar para la población de acá 10, o para la población planificada en 10 años, ya cuando lo quiera ejecutar ya pasaron 20, pues. Entonces ya mi población no va a ser la misma, ya mi proyecto está caduco, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Bien. sí, pasa que no lo habíamos entendido de esa manera a la arquitecta, porque cuando nos mencionó sobre hacer ya las propuestas, entonces no, al principio nos dijo que teníamos que solo nombrarlos y identificarlos en el plano, ¿no? Identificar dónde se van a hacer cada, eh, cada plan que tenemos, ¿no? Cada planteamiento. Entonces, luego ya ahora nos dice, no sé si solamente es nombrarlo, eso quería que nos aclares, o también tenemos que ya intervenir, qué sé yo, no sé de qué manera nos vamos a intervenir. ¿Intervenir qué? Alguna, qué sé yo, digamos, si queremos hacer una calle peatonal, por ejemplo. Entonces, la marcamos en la calle, decimos por qué la estamos haciendo peatonal, un ejemplo, ¿no? Y luego habrá que diseñarlo, ¿no? Solamente marcarlo, me imagino. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a intervenir? Vamos por parte. ¿Cómo voy a saber dónde voy a intervenir una calle peatonal si no sé dónde necesito la calle peatonal?
¿me entiendes? Y para entender dónde necesito la calle peatonal, debo hacer un análisis económico, identificando las áreas de equipamiento, de comercio, de actividades, de actividades económicas. Debo saber cómo es la economía urbana del sitio donde creo que podría existir una calle peatonal. Cómo es el transporte público en esa calle, cómo es la movilidad urbana, cómo es las aceras, qué ancho tienen las... Si no sé cómo es, ¿cómo podría plantear algo? Primero hago pues de lo macro, digamos, identificando que voy a hablar del distrito 11 y me voy a sentar en el primer anillo hacia adentro. Entonces, identificaré un cuadrante de uno de los cuadrantes del centro, ¿no? Yo mismo o yo misma clasifico pues, un cuadrante. A ver, voy a decir, no necesito, identifico allá, cuadrante 1, noroeste, cuadrante 2, noreste, cuadrante 3, suroeste, cuadrante 4, sureste. 1, 2, 3 y 4. Ya, bueno, creo que me gusta el distrito, el cuadrante 2. Ya, veamos que en el cuadrante 2, bueno, en el cuadrante 2 tiene tales características. Las vocaciones son estas, las características son estas, los equipamientos públicos son esto, el transporte público es así, la movilidad urbana es así, las unidades habitacionales que identifiqué como la función urbana son así, etcétera. Entonces ya me quedé con un cuadrante 4, con un cuadrante 2, perdón, pero voy pues, primero tengo que definir territorio, ¿no? Analizar esos territorios, analizar qué hay alrededor, para que luego haya, bueno, ahí me grita que haya área de recreación. No, ahí no tengo ni un solo parque, ni una alameda, ni una sola. No. Creo que es un área peligrosa. El diagnóstico me dice que la seguridad ciudadana es terrible. En el análisis cuantitativo o en el análisis, en el análisis cuantitativo voy a definir cuáles son los riesgos y los peligros, cuántos asaltos, cuánta población vulnerable existe, cuánta población de drogadictos hay, en el análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo voy a identificar las cualidades negativas o positivas de ese territorio. ¿Cuáles son las cualidades negativas o positivas? Es un área con vocación de abastecimiento, es un área con vocación de cultural, porque hay edificios patrimoniales interesantes y hay un parque arenal que es relevante en la cultura y la memoria colectiva. Hay un análisis cualitativo negativo porque hay un cachis por ahí, que los cachis es una zona de peligro, no sé qué, no sé cuánto, etc. Tengo que hacer por metodología y utilizar la metodología, todos los conocimientos que sabemos o que entendemos para trabajar y luego proponer. No puedo ir primero proponiendo o identificando qué es lo que quiero hacer sin saber si es que se necesita. Es como que yo le diga a un cliente, oiga, usted debería construir un edificio y lo tengo aquí. No, pues no. Primero le pregunto, ¿tiene plata? ¿Cuánta plata tiene? ¿Lo va a financiar? ¿No lo va a financiar? ¿Lo necesita? ¿No lo necesita? ¿Quiere? ¿No quiere? Entonces, primero voy por el principio, luego voy por el proyecto. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en el panel 2 hacemos otra vez este análisis por cuadrantes, dices, ¿no ves? No, yo no yo dije, es un ejemplo, podría hacerlo por cuadrante. Claro, o sea, sí. Lo que me refiero es que en el segundo papel, cómo tenemos que plasmar el trabajo. Tenemos que tener un plano de todo me imagino en la parte central tenemos que tener un plano, ¿no? de todo el distrito, o de la parte central, que es el primer anillo, que es el casco viejo.
y de ahí sacar globitos del lugar donde queremos intervenir, algo así, ¿Para en el cuándo es análisis esto? del segundo panel. ¿Para cuándo es esto? Esto, el viernes ya tenemos que llevar la propuesta del segundo panel. 2 semanas tenemos, si no me equivoco. Bueno, tienen una semana para hacer diagnóstico y la siguiente para hacer la propuesta. En Una realidad, pregunta. la Todavía no, propuesta todavía no hablemos de la propuesta si no tienen un diagnóstico, ni siquiera acercado a lo mínimo. No hay un diagnóstico, hay un collage de cosas. Una pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, no vamos a enfocar en solo hacer una propuesta de un espacio determinado, ya para el panel 2, eso para tomar en cuenta para hacer el diagnóstico. Habrá que ver la magnitud y las posibilidades también de ustedes. ¿Me Entonces se entienden? puede tomar en cuenta también varias áreas, digamos. Como varias partes. O sea, dentro del primer anillo, póngale que en el ejemplo de los cuadrantes, tomo el cuadrante 2 y 3 y hago como dos propuestas, o solo tiene que ser una propuesta en general. Va a depender de tu diagnóstico. Por ejemplo, si la vocación de la Viedma y la Uruguay tienen vocaciones comerciales y gastronómicas, haré pues una propuesta que se acentúe a tal cosa y de pronto cruzaron cuadrante 2 y 4. ¿Me entienden? Será parte va a nacer eso a partir del diagnóstico. De pronto las 7 calles o la propuesta de las 7 calles va a ser parte del cuadrante 2, 1 y 3. Por eso Que tenga relación. es que primero tengo que hacer un diagnóstico. No necesariamente pueden hacer cuadrantes, pueden hacer completamente de todo, o pueden hacer zona sur y zona norte, o zona este y zona oeste. Zona este, cuadrante 1, zona oeste completa, cuadrante 2. Y ya. Entonces son 2 chorizos rectangulares y no son 4 cuadrados, digamos. No sé si me entienden. Por ejemplo, el cuadrante 3 tiene una vocación muy comercial y muy de asentamiento de movilidad urbana negativa, porque ahí se asientan los minibuses de provincia. Y bueno, mi propuesta será pues de terminales o puntos de transporte o distribución o áreas de esparcimiento o reforzamiento a las áreas comerciales que tiene la vocación del cuadrante 3 ahí identificado, digamos. Pero va a ser a partir del diagnóstico. Yo no puedo hablar, el proyecto va a poder ser así o así, si no sé pues un diagnóstico, si no tengo un diagnóstico con metodología. Primero hago la metodología por los pasos que he identificado y luego identificaré, según el análisis cualitativo, cuáles son las necesidades o las interrogantes que luego me voy a hacer a partir de las necesidades desde las funciones urbanas que he identificado. ¿Sí? El diagnóstico tiene que ser gráfico, ¿no? No tanto con palabras o párrafos. Tiene que hablar el gráfico, ¿no? Por eso es un panel y no es un informe, porque si fuera un informe a texto, tendrían que textear hartísimo, hacer una monografía. Es mejor hacerlo en un plano, por eso les dije, divídanse por funciones urbanas o por equipamiento. A partir de esa división, ya en un solo plano, ¡puc!, lo tienen todo. Y ya luego se dirigen a una necesidad en particular. Yo voy a proponer algo con el tema movilidad urbana y el tema de esparcimiento o áreas recreativas. Ya, entonces, trabajo solamente eso. Entonces, hago un plan solamente dirigido a la movilidad urbana y las áreas de recreación. Entonces, si no puedo ir primero con el diagnóstico, no puedo plantear el tipo de plan que voy a hacer. No puedo hacer un plot solamente para el centro, ¿no? Porque tampoco tengo las posibilidades de hacerlo. Sería incoherente decirle,
hagan un plan de ordenamiento territorial de todo el centro. No, pues, van a hacer uno dirigido solamente a un área, un tipo específico de actividad, a una función urbana específica, porque el tiempo es limitado también. Entonces, pero debo hacer el diagnóstico de todo lo demás, debo entender la economía urbana, debo entender la movilidad urbana, debo entender las necesidades, debo entender las cantidades de poblaciones, debo entender las jerarquías de los tipos de equipamiento. ¿Sí? Bien, creo que con eso tienen a trabajar. ¿No? ¿Se entendió? Yo quiero saber si se entendió. ¿Entendió? Yo le digo a ver si entendí. El panel 1, que es la parte diagnóstica, es un análisis cuantitativo y cualitativo del centro histórico. Hay que hacer observaciones como partes déficit, que tengan déficit, que tengan problemas, digamos, de movilidad, de transporte, de salud, comercio. Se cortó, creo. Bueno, eso entendí. Claro, se entendió en general bien. ¿Me escuchó aquí lo que le dije? Te escuché. Ah, ya está bien. Gracias. Sí, ya, bueno, nuestro panel más que todo se estaba basando en los puntos que se especificaba en el PDF que nos dio la arquitecta. Entonces nosotros íbamos punto por punto sacando. Mi pregunta es, ¿podríamos obviar para poner otras cosas importantes de las que usted habló? Por ejemplo, el clima, por ejemplo, que no sé si podemos hacer un análisis más pequeño, digamos, más general. No. Y No, lo que pasa es que tenemos un solo panel. No hagan el clima. No hagan el clima. No tiene sentido. ¿Sí? Sí, no, ya está bien, Arqui, sí, porque tenemos un panel y no nos vaya, no, ya lo tenemos lleno, no sabemos cómo meter más información. Sí. Ya. Hagan lo que les digo. Cualquier cosa me pueden ir mostrando. Como bien saben, en el urbanismo hay que ser ordenado y hay que distribuirse tareas a partir de las disciplinas que existen. Bueno, en este caso, todos somos arquitectos o vamos a hacerlo, pero cada uno va a ser, usted va a ser secretario de movilidad urbana, usted va a ser secretario de abastecimiento, usted va a ser secretario de salud, usted va a ser secretario de parques y jardines, usted va a hacer tal cosa. Entonces, se distribuyen las tareas como si fueran secretarios de eso y se ordenan. Yo debo identificar cuantitativamente mi equipamiento, yo debo identificar la población, yo debo identificar cuantitativamente tal cosa. Dónde existe frecuencia de espacio de transporte público, dónde existe mayor uso donde hay embotellamientos, donde hay tal cosa, donde, etcétera. Entonces cada uno en su área específica va a hacer el diagnóstico y luego se ordena y lo tiene, pero no tienen tiempo, entonces tienen que hacerlo ya. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir o no sé qué. ¿Alguien quiere mostrar su panel? No sé si es necesario a partir de esto, pero yo de todos modos, si lo van a revisar, si van a revisar la reunión, yo la estoy reproduciendo o estoy tratando de emitirlo por YouTube, así que lo pueden volver a mirar, ¿ok? Cualquier cosa me avisan. ¿Listo? Está bien, Arqui. Gracias. Que les vaya bien, cualquier cosa me dicen. Gracias, Arqui. Chao, chao.